vamos con nuestros invitados, ¿le parece? Vamos a hablar ahora de lo que ha sido esta semana. Hagamos una evaluación de esta semana. Don Marcelo Arequipa, don Pablo Deza, gracias por estar con nosotros. ¿Qué semanita la que estamos terminando? A ver, aspectos económicos, aspectos políticos y algo que ya parecería ser un disco rayado, pero que cada vez más ese vinil empieza a agrandarse. Comenzó siendo un vinil chiquitito y ahora está cada vez más grande. Me refiero a los problemas internos dentro del movimiento al socialismo, denuncias que salen desde ex autoridades que acompañaban a Evo Morales, las propias denuncias de Evo Morales, por supuesto, la aparición del ex vicepresidente García Linera, que pide que los problemas internos acaben. Bueno, ha sido una semana bien entretenida como para que podamos hacer el análisis. Don Pablo Deza, don Marcelo Arequipa. Comienzo con Marcelo Arequipa en La Paz, luego me voy con Pablo hasta Santa Cruz. Marcelo, ¿por dónde quieres que comencemos? Usted marca la cancha, usted raya la cancha. ¿Quiere que vamos por aspectos políticos? ¿Quiere que vayamos por aspectos más relacionados a la conflictividad, división, peleas dentro del MAS? Adelante. Jorge, muy buenas noches. Un saludo para Pablo y para todos los televidentes del programa. Mira, yo comenzaría con un aspecto que es de orden general. Y ese aspecto de orden general tiene, creo yo, un titular. Y ese titular es, hoy día en la opinión pública lo que tenemos es mucho ruido, poca discusión, pero muchísimo ruido. A ese ruido, ese ruido, está siendo gatillado por actores políticos. Y no son actores políticos partidarios de la oposición, digamos, si que es necesariamente, sino son más bien actores políticos afines al gobierno del presidente Luis Arce. Esos son los actores que están gatillando un poco ese ruido estruendoso que hay hoy día en la opinión pública. No hay una discusión, ojalá hubiera una discusión. Lo que hay es un ruido en base a una serie de acusaciones, pero que además son acusaciones que yo creo que se las lanzan para intentar primero recuperar cierto discurso que se les había vaciado. Recordarás, Jorge, que desde la detención del señor Camacho, la parte, digamos, calificada hoy día como el evismo, se había sentido, digamos, ya con el discurso vacío. De hecho, se habían recluido y no habían hablado mucho. En los últimos días sí salieron a hablar un poco para retomar impulso y apoyo de la militancia, digamos, más dura del movimiento al socialismo, pero creo con un error estratégico de fondo. Y el error estratégico de fondo es acusaciones sin fundamento fuerte. Y segundo, que si uno revisa, por ejemplo, digamos, se lee detalladamente el informe de Meta, de las cuentas que se crearon. El informe de Meta dice textualmente lo siguiente: esas cuentas creadas son cuentas que se relacionan, digamos, con cierta afinidad al gobierno nacional y al partido que pertenece a ese gobierno para atacar a los opositores. Eso es lo que dice textualmente, atacar a los opositores. Luego lo que correspondería entonces preguntar, empezando por Evo Morales, pasando por Carlos Romero, Héctor Arce, etcétera, etcétera, es si efectivamente ellos se consideran entonces la oposición política en este país, porque ellos salieron a defender el informe de Meta y salieron a decir que a ellos se los estaba atacando, cuando el informe de Meta otra vez dice claramente se utilizaron para atacar opositores. Entonces, creo que en ese esquema estamos, en el esquema de mucho ruido, poca discusión y bastante espectacularización de la política. Muchísimas gracias. Y claro, luego vamos a hablar de un otro episodio que también ha sido bien interesante respecto a los actos del 6 de marzo en el Alto, que no es un detalle menor, de un grupo que agarra y nombra persona no grata a Morales, que deciden que no vaya a los actos en el Alto. El presidente ha estado en los actos en todos estos días acompañando a Eva Copa. Han habido muchos actos, mucho de aquello. No es un tema menor el del Alto, porque el Alto tiene, no solamente al ser el municipio, el segundo municipio más poblado de este país, tiene por supuesto un peso específico bien importante, pero además el Alto tiene antecedentes históricos que lo preceden desde un poco antes del 2003.
Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Sobre esto que mencionaba Marcelo Arequipa, Pablo Deza, adelante, lo estamos escuchando. Muchísimas gracias, Jorge. Un gran saludo también a Marcelo y a toda tu audiencia. Coincido en mucho de lo que ha dicho Marcelo. Efectivamente, hay una pugna de altísima intensidad dentro del MAS en este momento. Dos liderazgos básicamente están acaparando la atención en estas pugnas. Se trata del presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales. La figura del vicepresidente, del actual vicepresidente David Choquehuanca, aparece muy en un segundo plano a la fecha. Ya no tiene el protagonismo que tenía al principio de la actual gestión. Básicamente la división, la grieta, está dada entre arcistas y evistas, y la diferencia, la brecha que se observa no es una brecha dentro del propio MAS en sí, no, menos aún dentro de las organizaciones sociales. Esto tiene las características de ser un enfrentamiento entre dirigencias medias, entre dirigencias intermedias y entre entornos. Y los argumentos, y ahí coincido mucho con lo que ha dicho Marcelo, los argumentos no son de orden ideológico ni de orden programático. Las diferencias son por problemas de pega, básicamente, para decirlo claramente. Y esto, por ejemplo, lo expresa el propio diputado Héctor Arce, por ejemplo, por un lado, cuando señala que a los evistas nos están corriendo de todas partes. Entonces está explicitando él la cuestión misma del tema. Lo mismo sucede del otro lado con otros actores que salen a amenazar que a los evistas los vamos a correr. Entonces este es un tema de espacio de poder que se está viendo. Ahora bien, el desgaste que esto está generando en ambos liderazgos no es el mismo. Hay un desgaste que se está generando que está afectando efectivamente a los dos, más los desaciertos de la oposición. Hay un desgaste sumado que está afectando en realidad a todos los liderazgos en conjunto del sistema político boliviano. Eso es una realidad y las encuestas lo reflejan cabalmente. Pero en este caso específicamente, y vamos a utilizar ahí la navajita de Ockham para recortar el tema y circunscribirnos específicamente a lo que está pasando dentro del MAS, el desgaste es asimétrico. En tanto que el expresidente Evo Morales ya no goza del velo del poder para hacer las cosas que actualmente él y sus seguidores están haciendo, y que ya no tienen la gestión del Estado para justificar varias cosas, cada vez se están viendo obligados a recurrir con mayor fuerza a argumentos que, como bien ha dicho Marcelo, son de descalificación sin presentar pruebas de por medio. Y en muchos casos son vociferaciones cada vez más estruendosas, como las que el propio expresidente Evo Morales ha protagonizado el día de hoy. Dicho esto, la gestión misma lo tiene al presidente Arce en otra lógica y en otra tónica. Y el desgaste no está siendo igual. Por esta razón es que cada vez más quienes apoyan a Evo Morales se ven obligados a recurrir a mayor desesperación, a un despliegue mayor de beligerancia. Pero esto está siendo visto por la población boliviana no de una manera favorable a Evo Morales, porque lo que se puede observar en la encuesta en modo alguno favorece. Yo no he visto ninguna encuesta donde Evo Morales esté repuntando en su preferencia, y dentro del propio MAS las cosas, como vos también señalaste, querido Jorge, con el ejemplo que estaba dando de hoy, se verifica esto. Dentro del propio MAS crece el rechazo en general de la militancia a estas conductas que ponen en entredicho las cosas. Cerrando esto, hay un abandono de la capacidad hegemónica del MAS, y esto es algo que debería preocuparle a la dirigencia del MAS, porque la disputa interna los tiene absolutamente concentrados en estas diferencias, y están dejando de dialogar con las grandes mayorías que están fuera del entorno inmediato del MAS. Y aquí hay un alejamiento. Si esto es así respecto a lo que está sucediendo con el gobierno, ni qué decir con lo que pasa con el expresidente Evo Morales. Definitivamente no hay
posibilidad alguna ahí de recomponer una relación con la gran mayoría de la sociedad boliviana. Dicho esto, pareciera que también el evismo no es que esté haciendo algo nuevo, el presidente Evo Morales y su entorno. Lo que están haciendo actualmente ya lo hicieron después del 21F, exactamente igual, solamente que en ese entonces gozaban del velo del poder y ahora la actitud es soberbia, prepotente, quedan demasiado solitarias y demasiado evidentes por sí mismas. Muy bien, muchísimas gracias, Pablo. A ver, una de las leyes de la física establece precisamente que a una reacción existe una reacción. Las leyes físicas hablan de la acción y reacción. En este caso, y en materia de análisis político, entiendo que lo que está ocurriendo es que se está rompiendo esa ley de la física, porque a la acción no está existiendo la reacción, por lo menos no hay una reacción frontal de respuesta, y quizás aquello está desesperando o poniendo en una situación mucho más efervescente a quienes están desde dentro del MAS atacando al gobierno. Me refiero a que a las denuncias que salen desde el lado evista, acción, no existe la misma reacción del lado del gobierno. Marcelo. Sí, Jorge, y eso tiene que ver, creo yo, con, digamos, aumentando un poco a lo que acabas de apuntar. Sostener una campaña o un escenario, digamos, de electoralización del ambiente tan largo y extendido, porque desde el momento en el cual Evo Morales cruza la frontera Argentina-Bolivia, todos son actos preelectorales, absolutamente todos los actos son actos preelectorales. Incluso él mismo salió a decir, no se hablen de candidatos, todavía no es el momento y no se habla de candidatos y no hay que electoralizar este tema. Claro, no hay mejor campaña electoral que decir que no se haga una campaña electoral, ¿no? Pero para que no se debata justamente eso, ¿no? Para que no se hable de estos temas. Pues eso, sostenerlo en el tiempo durante varios meses, incluso años, no necesariamente te va a generar apoyo, ¿no? Eso te puede generar también desgaste, y creo que eso es lo que está viviendo hoy día el expresidente Evo. Solamente para apuntar dos datos más a lo que tú decías con su ausencia en el Alto. Si tú como exautoridad, para movilizarte de un departamento a otro, necesitas utilizar un avión privado, es decir, estoy hablando de su viaje hace poco en carnavales desde Cochabamba hasta Oruro, en un avión privado, y luego en otra ciudad muy cercana, en Potosí, tienes ese acto igual que generó polémica y bochorno por lo de la silla, y luego tienes esa señal en el Alto de que no eres muy bien recibido. Ojo, que el Alto es la segunda ciudad más importante en términos del electorado en el país. Cuidado, eso se transforme en el censo y sea la primera ciudad en el electorado. Por ahora, Santa Cruz es la primera ciudad y luego viene el Alto. Aún así, es una ciudad y es un espacio sumamente importante en términos de la base electoral, y una base electoral además que le vota al movimiento socialismo. Entonces, si tienes ese panorama, ese escenario, y encima pues te has dedicado básicamente a la siguiente estrategia: sales un domingo en la mañana muy temprano a acusar y además confrontarte directamente y criticar duramente a tu propio gobierno que pertenece a tu partido, y luego además de esas acusaciones te secundan primero autoridades electas, diputados, que salen igual de forma muy agresiva, no a plantear ideas, sino salen de forma muy agresiva, y a esos diputados se les suman ex autoridades de Estado también que lo han acompañado, que de la misma forma salen con una agresividad verbal. Entonces, claro, eso lo que está denotando, creo yo, en el fondo es un intento de buscar recuperar solamente a la militancia más dura, solamente eso, y no de expandir un poco el panorama y generar, digamos, que si quieres, seducción con el electorado que no es necesariamente la militancia más dura. Yo no sé si esa estrategia de verdad vaya a ser la exitosa, pero por lo menos por ahora lo que veo es que hay alguien aquí que se está desgastando y cada día se desangra un poquito más, ¿no? En términos políticos. Muy breve.
Marce. ¿Hola? Sí, le pregunto a Marcelo, muy brevecito, Marcelo. Sí. Hay alguien que se Sí. está desgastando y desangrando en términos políticos. ¿Quién es ese alguien? El que dice no se hace campaña y luego habla mucho de ese tema, creo. Y el que tuitea los domingos, todas las mañanas, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Pablo. Voy contigo. Adelante, por favor. Acción, reacción. La acción se ha ido poniendo cada vez más fuerte, la acción se ha ido poniendo cada vez más virulenta, la acción se ha ido poniendo cada vez más intensa, si quieres ponerlo en esos términos. ¿Y por qué se está poniendo así? Porque la reacción no es la misma que se esperaba. Y eso puede tener varias explicaciones. El mundo y el país no es el mismo después de la pandemia, o no es el mismo después del 2020. Salir, confrontar, de pronto ahorita a la gente le interesa eso, al electorado duro del que hacía referencia Marcelo, ¿le interesa el seguir en la pelea constante? ¿O ya los intereses, las aspiraciones y los intereses de la gente, sea de grupo más duro o grupo un poquito más blando, han cambiado? Pablo, adelante contigo. De acuerdo. Tres apuntes al respecto, querido Jorge. Primero que nada, es muy evidente en el despliegue que está habiendo efectivamente una mayor beligerancia y una mayor virulencia en los términos. Pero esto no está siendo acompañado así en la denuncia que están presentando los miembros de los autodenominados evistas o radicales, ellos mismos se han denominado de esa manera, con las pruebas que están acompañando y respaldando sus dichos. Entonces, no haya que responder básicamente. Por ejemplo, el otro día estaba un ex ministro diciendo que estaba anunciando una supuesta gigantesca red de actos de corrupción. ¿Qué es eso? O sea, si es supuesta, gigantesca, ¿cuáles son las pruebas? ¿Cuál es la evidencia? ¿Por qué no está hecha la denuncia ante la fiscalía? ¿Dónde está el sustento mismo de lo que se está diciendo? Y cuando uno escucha, no, es que dice que las pruebas, que otro rato se van a presentar. Si no hay una materia en los hechos a la cual responder, lo que hay sí efectivamente es una mayor beligerancia que está siendo amplificada como caja de resonancia por varios sectores, varios portavoces que son contrarios al MAS en general y que se están aprovechando de esta disputa interna también para llevar agua a su molino, sin ninguna duda. Incluso esto llega a hechos grotescos como invitar, digamos, a un evista, un narcisista y verlo destrozarse mutuamente y acceden ingenuamente a algo así. Y bueno, ahí están para beneplácito de sus adversarios políticos. Hablaremos en otro momento de lo que pasa con la oposición, pero esto es lo que está pasando con el MAS. Dicho esto, un segundo factor que se advierte y que hace que no venga una respuesta desde el propio presidente es que las denuncias claramente apuntan a pega. O sea, son reclamos básicamente de por qué está y por qué no estoy yo. Más o menos, cuando uno quita la discursividad y uno llega al fondo de lo que están queriendo expresar, básicamente uno se encuentra con esto. Y un tercer elemento que no ayuda a esto, a que esto se vaya resolviendo de una manera mucho más dialógica, es que no está habiendo sinceridad ahí en las posiciones. Porque no se está debatiendo en todo lo que se puede observar dentro del MAS, no se está debatiendo en ningún momento un nuevo proyecto de país, matices que puedan hacer que tengan un alcance nacional, no se está discutiendo algo programático relevante, todo lo contrario. O sea, son básicamente chismes de cocina lo que se están argumentando en buena medida, ¿no? Sin mayor sustento. Entonces, ¿cuál podría ser el incentivo de entrar a un debate de ese calibre? Yo no veo ahí. Y esto efectivamente yo coincido también ahí con Marcelo, está desgastando mucho más a un bando que a otro. Muchísimas gracias, les agradezco mucho por haber estado con nosotros. Muy brevecito, por favor, Marcelo, porque no tengo más tiempo, Marcelo. ¿A qué atribuyes tú la aparición de Linera, de García Linera en los últimos días, pidiendo unidad? ¿Esa era la última carta que faltaba? Hay varias cosas, ¿no? Y en el fondo,
pero yo me quedo con un mensaje solamente ahí. Reclama el sujeto histórico transformador como el sujeto indio. Y creo que eso más bien obedece a una suerte de competencia también, porque, a ver, entre el presidente Luis Arce y el vicepresidente García Linera hay algo que comparten, es el mismo capital político de entrada, es decir, ambos pertenecen un poco a ese capital político que les pertenece, y claro, él, digamos, creo inteligentemente sale a querer dirimir el tema diciendo que es el sujeto indio el que tiene que transformar, porque él sabe que si no es entrar en una discusión también del capital político que tiene el presidente Luis Arce. Muy bien, ¿a qué atribuyes tú la aparición de García Linera, Pablo? La verdad que tengo mis dudas ahí al respecto, pero si creemos, digamos, en la buena fe de lo que ha dicho, pareciera que él está preocupado por la situación actual. Es evidente y ha sido sincero también en sus preferencias por su aprecio por el presidente Evo Morales, pero que pareciera que efectivamente hay una preocupación porque las cosas de pronto están ya han pasado en realidad, todas estas manifestaciones verbales ya han pasado tiempo atrás un punto de eficiencia. Están ahorita en este momento en un punto de rendimientos negativos. Ya a nadie le está sirviendo tanta beligerancia. Todos están empezando a perder, uno más que otro. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Marce, gracias, Pablo. Les agradezco mucho en este viernes, nos han acompañado. Qué semanita la que estamos acabando, por supuesto. Siempre es un gusto conversar con ustedes, pedirles criterios, pedirles la posibilidad de que ustedes nos den sus puntos de vista respecto a lo que está ocurriendo en nuestro país y lo que va a seguir ocurriendo, por supuesto. La dinámica de la política hace que esto sea como un electrocardiograma, ¿cierto? De subidas y bajadas.